Muy buenos días a todos y bienvenidos a Curiosidades Históricas, donde trataremos distintos temas conocidos y otros no tanto. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido, no duden en darle like y suscribirse. Sin más que decir, comenzamos. Hoy vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, que fue desde 1939 hasta 1945. Todo comenzó en agosto de 1939. La URSS y el Tercer Reich acordaron un pacto de no agresión, conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov, por el apellido de los ministros que lo firmaron, al tiempo que Alemania formulaba reclamos territoriales a Polonia. El 1 de septiembre de 1939, las Fuerzas Armadas alemanas invadieron territorio polaco. Gran Bretaña y Francia reclamaron a Hitler el fin de esas operaciones y ante su negativa declararon la guerra. Esta guerra se prolongó a lo largo de casi 6 años y enfrentó a dos grandes bloques de potencias. Por un lado, las del eje, Alemania, Italia y Japón, y por otro lado, las potencias aliadas, que la conformaban Francia y Gran Bretaña, y en 1941 se sumarían la URSS, los Estados Unidos y China, entre otras. La Guerra Relámpago. En un mes, las fuerzas alemanas se apoderaron de la mayor parte de Polonia, cuyo territorio se repartieron el Tercer Reich y la URSS. Luego, las tropas alemanas se dirigieron al oeste europeo, donde en pocos meses se apoderaron de Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Francia. En junio de 1940, tras derrotar a los ejércitos franco-británicos, los alemanes obligaron a Francia a firmar un armisticio, por el cual la parte norte del país quedaba bajo ocupación militar germana, mientras que en el sur se establecía un régimen colaboracionista, sometido a los dictados del Tercer Reich. Estas victorias alemanas se produjeron mediante una nueva concepción militar, conocida como Blitzkrieg, en español, Guerra Relámpago. Consistía en el uso combinado de la aviación, la artillería y las unidades de tanques para realizar rápidos avances y así dividir y cercar a las fuerzas enemigas, que eran derrotadas al concentrar un poder de fuego en lugares estratégicos, como cruces de rutas, puentes y ciertas ciudades, entre otros. Etapas de la guerra. La Segunda Guerra Mundial estuvo dividida en 3 etapas. La primera etapa fue entre 1939 y 1941. El curso del conflicto fue favorable a las fuerzas del eje, que controlaron la mayor parte del territorio europeo y parte del norte de África. En el mar, si bien la Armada Británica logró victorias, como el hundimiento del acorazado de bolsillo Graf Spee, debió hacer frente a la actividad de los submarinos alemanes, que hundiendo centenares de buques de transporte, dificultaron el abastecimiento de productos importados por los británicos. La segunda etapa inició en 1941. Alemania rompió el pacto Ribbentrop-Molotov e inició la invasión del territorio soviético. La URSS se sumó entonces a los aliados. A fines de ese año, el ataque aeronaval japonés a la base estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái, abrió el nuevo frente en el Pacífico y llevó a que los Estados Unidos ingresasen al bando aliado. La tercera etapa se inició en 1943, con la victoria británica en la batalla de El Alamein, en el norte de África, la de los soviéticos en Stalingrado y el avance estadounidense en el Pacífico sobre las islas controladas por los japoneses. A partir de ese momento, el curso de la guerra fue aceleradamente favorable a los aliados, con las invasiones de Sicilia e Italia en 1943 y el desembarco en Normandía en 1944, donde las tropas aliadas desembarcaron en las costas de Normandía, en la Francia ocupada por los nazis, y el avance soviético sobre Alemania, que llevaron finalmente a la derrota del eje en Europa, con la toma de Berlín y la rendición alemana en mayo de 1945. En Asia, los combates concluyeron luego de que los Estados Unidos lanzasen bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, obligando a la rendición del Japón en agosto de 1945. De esta forma,
La Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin con la victoria aliada, dando origen a un nuevo escenario internacional donde la URSS y los Estados Unidos emergían como potencias hegemónicas rivales. La guerra total. Un rasgo característico del conflicto fue que todos los países contendientes consideraron a esta guerra como una guerra total, en la cual estaba involucrada toda la población y en la que se usaban todos los medios al alcance en busca de la victoria. La guerra se libró en frentes terrestres, navales y aéreos, entre las fuerzas armadas de los bandos enfrentados, pero también comprometió los recursos económicos, tecnológicos y políticos de los involucrados. La guerra submarina y los bombardeos aéreos sobre los complejos industriales, puertos, redes de transporte y ciudades no solo buscaban destruir la capacidad militar del enemigo, sino también afectar la moral de la población y su disposición a proseguir en la lucha. En este sentido, surgió la noción de frente interno, es decir, que además de los frentes de combates entre tropas, la guerra incluye la actitud de la población civil. Cada estado buscó mediante la propaganda, por todos los medios, publicaciones, radios, cines y carteles, mantener el apoyo de su población y su aceptación en las privaciones, como la caída de su nivel de vida, y los controles a los que se veía sometida. En los territorios invadidos por fuerzas extranjeras, como gran parte de Europa, invadida por Alemania, este frente interno incluía tanto la represión de toda forma de resistencia como la búsqueda del apoyo de colaboracionistas, es decir, de personas y grupos de la población vencida dispuestos a ponerse al servicio de los ocupantes. El Holocausto. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis pusieron en ejecución, en todos los territorios que dominaron, sus ideas racistas contra las poblaciones de origen judío, eslavo, gitano y otros grupos considerados no arios, además de los opositores al nazismo y otros sectores de la población, entre otros testigos de Jehová, homosexuales y personas con discapacidades. Mientras que a la población eslava conquistada, como polacos, rusos o ucranianos, se le intentó convertir en mano de obra esclavizada. El odio racista nazi puso en práctica un genocidio planificado y general contra judíos y gitanos. Estos planes comenzaron con el traslado forzoso de la población y su encierro en guetos, que eran barrios cercados en algunas ciudades, donde no se permitían salir a sus habitantes, que eran sometidos a todo tipo de restricciones y condiciones de hambre y miseria. Quienes lograron sobrevivir a las extremadamente duras condiciones de los guetos fueron luego trasladados a campos de concentración, donde la situación era aún peor. En estos ámbitos, los prisioneros eran sometidos a trabajos forzados y tratos extremadamente crueles, como el exterminio masivo en cámaras de gas, las torturas, las violaciones y el uso de seres humanos para la realización de experimentos aberrantes. Como consecuencia, murieron en los campos 6.000 millones de judíos, cerca de 1 millón de gitanos y al menos otros 3 millones de prisioneros, que eran comunidades eslavas mayormente, en un genocidio recordado actualmente como el Holocausto. Esto produjo la quinta parte de los muertos durante el periodo de la guerra, que dio origen a un nuevo concepto en el derecho internacional, como crímenes de lesa humanidad, no contra las leyes de un Estado, sino contra valores esenciales considerados de validez universal. Las bombas atómicas. Durante la guerra, el invento más terrible fue el de las bombas atómicas, cuya acción devastadora superaba todo lo conocido hasta entonces. Los Estados Unidos, mediante un conjunto de científicos que incluía a exiliados de los regímenes fascista y nazi, fueron los primeros en desarrollar este tipo de artefactos y los únicos en usarlos. 2 bombas atómicas fueron arrojadas en agosto de 1945 sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. La explosión de la primera equivalía a 13.000 toneladas de TNT y la segunda a 22.000 toneladas de ese explosivo. Pero además de la destrucción inmediata provocada por la liberación de esa energía al estallar, estas bombas
tenían efecto a largo plazo, debido a la radiación que provocó muertes, enfermedades y malformaciones en niños nacidos mucho tiempo después de madres que habían estado expuestas a la contaminación radioactiva. El saldo de la guerra. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron lugar enormes pérdidas humanas. Más de 50 millones de personas murieron en el frente de batalla, en los campos de concentración nazis o bien por la acción de armas destructivas, como las bombas atómicas arrojadas sobre Japón. Pero las mayores consecuencias a largo plazo fueron las que marcaron la situación mundial por el resto del siglo XX. Eso fue todo, amigos. Gracias por ver.